En el año 1704, Isaac Newton, reconocido por sus aportes a la física y las matemáticas, escribió una carta en la que analizaba antiguas profecías bíblicas para calcular el posible fin del mundo. Su enfoque se basaba en un estudio detallado del libro de Daniel, un texto del Antiguo Testamento lleno de simbolismo y referencias apocalípticas. Newton, además de ser un científico brillante, tenía un profundo interés por la teología y la interpretación de las escrituras sagradas. Consideraba que ciertos eventos históricos y religiosos podían ser calculados con precisión matemática. Aplicando este razonamiento, llegó a la conclusión de que el mundo, tal como se conocía, no llegaría a su fin antes del año 2060. Esta afirmación no pretendía generar pánico, sino refutar otras predicciones alarmistas que circulaban en su época. Para Newton, la fecha de 2060 no significaba una destrucción total, sino, más bien el inicio de una nueva era bajo el dominio divino. Creía que este acontecimiento marcaría un cambio trascendental en la historia de la humanidad, pero no necesariamente su desaparición. Su interpretación de las Escrituras sugería que, tras este punto en el tiempo, la Tierra experimentaría un periodo de renovación espiritual en el que reinaría la paz y la justicia. Para llegar a esta conclusión, Newton empleó un método que combinaba la numerología bíblica con cálculos matemáticos. Se basó en el libro de Daniel, donde se menciona un periodo de 1260 años, y lo relacionó con eventos históricos clave dentro del cristianismo. Según su análisis, este conteo debía iniciarse en el año 800 después de Cristo, cuando Carlomagno fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano, lo que, sumando los 1260 años, lo llevó al año 2060. A pesar de sus cálculos, Newton enfatizó que su predicción no debía ser tomada como una certeza absoluta, sino como una refutación a otras predicciones más cercanas a su tiempo que, según él, carecían de fundamento. En su carta, advertía que muchas personas se apresuraban a anunciar fechas para el fin del mundo sin bases sólidas, generando temor infundado. Por ello, insistió en que nadie debía interpretar su cálculo como una profecía definitiva, sino como una posible aproximación basada en su análisis de las Escrituras. Newton también señaló que el conocimiento humano tenía límites y que la verdadera comprensión del futuro estaba en manos de Dios. Para él, la Biblia contenía verdades ocultas que solo podrían ser descifradas con el tiempo, y su estudio era un intento de acercarse a ese conocimiento. Además de sus cálculos, el científico hizo hincapié en que el fin del mundo no debía entenderse como un evento catastrófico, sino como una transformación espiritual y social. En su visión, el año 2060 no traería la aniquilación de la humanidad, sino el fin de una era de corrupción y conflicto, dando paso a un periodo de armonía bajo la voluntad divina. Creía que este cambio estaría acompañado de una restauración de la verdadera fe y una reorganización del orden mundial bajo principios más justos y moralmente elevados. Newton mantuvo estos estudios en privado durante su vida, ya que vivía en una época donde la teología y la ciencia no siempre eran compatibles a los ojos de la Iglesia. Sus escritos sobre profecías bíblicas y cálculos apocalípticos fueron descubiertos siglos después entre sus documentos personales, sorprendiendo a muchos por el nivel de detalle y seriedad con los que abordó el tema. El hecho de que uno de los científicos más influyentes de la historia dedicara tanto tiempo a estas investigaciones demuestra que su mente no solo estaba enfocada en la ciencia, sino también en la búsqueda de verdades filosóficas y espirituales. Para Newton, la religión y la razón no eran incompatibles, sino dos herramientas complementarias para comprender el universo. Su interés por la profecía no disminuyó su legado científico, sino que añadió otra dimensión a su genio, la de un hombre que buscaba respuestas más allá de lo observable. Hoy en día, su predicción del año 2060 sigue generando debate e interés, aunque la mayoría de los historiadores y científicos la interpretan como una curiosidad intelectual más que como una advertencia literal. Sin embargo, su enfoque meticuloso y su combinación de teología con matemáticas siguen siendo un testimonio de su mente brillante y su inagotable sed de conocimiento. Así,
La carta de 1704 de Isaac Newton permanece como un recordatorio de que incluso los más grandes científicos de la historia también se preguntaban por los misterios más profundos de la existencia.